Mi atento saludo, les habla Marco Tulio Sánchez Bustamante. El tema de este video: ¿cómo perdonar al que me ofende? ¿Cómo perdonar una traición? Todos hemos sufrido a lo largo de nuestra vida injusticias, seguramente humillaciones que nos han dañado, y normalmente surge la tendencia de querer hacer sufrir a quien nos ha hecho un mal. La llamada antigua ley, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, debemos tener presente que esta ley actúa como un boomerang, causándonos un gran mal a nosotros mismos. No es justo para uno mismo estancarse en el rencor y la venganza, pues ello nos va a impedir avanzar y seguir adelante en nuestra vida. Aprender a perdonar, saber perdonar conlleva múltiples ventajas. No obstante, cuando alguien te ha hecho mucho daño, puede llegar a ser muy difícil perdonarle. Por ello, con este pequeño video, quiero mostrarte cómo aprender a perdonar. Van a ver algunos consejos eficaces que vamos a tratar de practicar poco a poco si tenemos esta dificultad. Para poder aprender a perdonar, en primer lugar debemos definir el significado del perdón. ¿A qué nos referimos cuando le decimos a alguien te perdono? Y los beneficios del perdón. Perdonar es la acción de reaccionar ante un daño que alguien nos ha hecho, que implica olvidar la injusticia que nos ha sucedido, pero por encima de todo implica una renuncia a la venganza y al rencor, donde la persona, a pesar de todo, busca lo mejor para el otro. El saber perdonar consiste en una actitud, en la decisión de dejar ir la ira, sacar todo eso, sacar ese rencor y dejar entrar la aceptación del daño pasado y situar la vista hacia el futuro. Los beneficios del perdón son muchos, entre ellos la paz interna que te va a generar. No es fácil aprender a perdonar, pero ¿cómo aprender a perdonar de corazón? ¿Cómo aprender a perdonar y olvidar el pasado? Bueno, sabemos que no podemos olvidar. Para aprender a perdonar hay un conjunto de actitudes que predisponen a la persona a la libertad para perdonar. Los primeros consejos para aprender a perdonar son los siguientes. Ten en cuenta estos pequeños ítems. Primero, amar. Concebir el amor a una persona que nos ha hecho daño puede considerarse en muchas ocasiones como algo realmente imposible. Para poder dar lugar a la actitud de amar es necesario en primer lugar tomar una distancia, aunque sea interiormente, con la persona que nos ha dañado, y solo en ese momento podremos verla en su totalidad. Las personas han de ser amadas en su totalidad, incluso cuando cometen errores, y una persona solo podrá vivir y desarrollarse en plenitud cuando sea aceptada tal y como es. El no perdonar implica que la otra persona no se sienta aceptada en su totalidad y con ello destruimos su identidad, que debe ser expuesta en libertad. Segundo aspecto, la comprensión. Como seres humanos que somos, debemos comprender que todos nosotros somos vulnerables, que todos podemos ser débiles. Perdonar implica la convicción de que en cada ser humano, detrás de cualquier error, existe una persona vulnerable, que puede llegar a cambiar, puede tener la capacidad de cambio. Perdonar incluye creer en la capacidad de la otra persona para transformarse. Un tercer elemento es la generosidad. Perdonar requiere generosidad, puesto que la persona no espera nada a cambio por su perdón. Un cuarto elemento es la humildad. Aprender a perdonar implica ser humilde. En el perdón no se busca una superioridad moral. No buscamos humillar al agresor o dominarlo moralmente. Con ello, deben evitarse los reproches, puesto que estos implican la imposibilidad de llegar a perdonar al otro. Si te preguntas por qué es tan difícil perdonar, voy a decirte los motivos aprovechando que estás en este momento escuchando mi video. No es fácil el perdón y olvidar pues no es cosa humana. Por eso tenemos una memoria. Quizás te preguntas cómo perdonar una traición o cómo perdonar una infidelidad.
Hemos visto que hay actitudes que pueden acercarnos a perdonar de corazón. Y ahora me gustaría aportar un conjunto de consejos sobre cómo perdonar a una persona en concreto. Por ejemplo, cómo aprender a perdonar a tu pareja, cómo perdonar a una amiga, cómo perdonar a una madre o cómo perdonar a alguien que en realidad te ha hecho mucho daño. El primer elemento es que reconozcamos el daño. Hay muchas personas que cuando han sido dañadas por alguien importante para ellas o cercana, esconden su dolor para no sentirlo, para protegerse. Estas personas reprimen su libertad de poder ser ellas mismas, pues no expresan el dolor que han sentido cuando alguien les ha hecho daño por ser como son. Debemos comprender que es normal que cuando alguien nos daña, pues nos duela emocionalmente, y solamente el acto de afrontar el sufrimiento de frente podrá llevarnos a estar bien con nosotros mismos. El segundo elemento es deshacernos del resentimiento. El resentimiento da lugar a la necesidad de venganza, y la venganza causa que las heridas que nos han hecho se mantengan abiertas. Si entramos en un círculo vicioso de resentimiento y venganza, nuestras heridas no podrán sanarse y seguiremos manteniendo el malestar el resto de nuestra vida. Un tercer elemento sería recordar el pasado. Pensar que el tiempo curará nuestras heridas puede convertirse en nuestro gran mal. No porque una persona con el tiempo deje de llorar por un hecho y deje de evocarlo en su memoria de forma tan constante. Querrá decir que ha perdonado. No podemos perpetuar el daño. Perdonar no implica hacer borrón y cuenta nueva, sino que exige reconocer la injusticia, hacerle frente y en la medida de lo posible reparar el daño causado. Nuestra memoria no puede estar en paz. Si por mucho que haya pasado el tiempo el recordar el suceso, nacerá en nosotros sentimientos de rencor. Nuestra memoria sigue funcionando, nuestra memoria sigue trabajando. La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, que es la que plasma y guarda de pronto ese tipo de malas experiencias de una persona que seguramente nos ha agredido con todo su mal, es algo que seguramente nos puede molestar el resto de nuestra vida. Por eso es importante buscar una manera de perdonar sinceramente, lógicamente. Prevalece o es más importante la búsqueda de venganza. Pero sabemos que esa venganza a nosotros nos desgasta. Igual, hay una ley natural, hay una ley suprema, hay una ley divina, o hasta la vida misma. Ustedes y yo hemos sido testigos de que la vida misma se encarga de las personas que no quisieron cambiar. Otro elemento es ver a esta persona en su totalidad, como lo mencioné ahorita. El perdón es inconcebible si concebimos a la persona que nos ha dañado únicamente por esta acción. Las personas somos más que nuestros errores y todos los seres humanos somos más grandes que nuestras culpas. Por ello, para perdonar es necesario poder ver al otro en su totalidad como ser humano. Un quinto elemento es creer en el otro. Como puntualizábamos en las actitudes para poder perdonar, si no confiamos en la capacidad de la otra persona para reconocer sus errores y transformarse, estamos impidiendo que seamos capaces de perdonarle al pensar que sus actos no puedan cambiar. Un sexto elemento, el arrepentimiento no es una condición. Aunque sí que sea conveniente que el agresor muestre un arrepentimiento por los actos que nos han dañado, para perdonar no es necesaria la declaración de culpa del otro, pues debemos reconocer que en las personas, en muchas ocasiones, pueden tener bloqueos o mecanismos de defensa que les impidan poder reconocer su culpa. Un séptimo elemento, aprender a escuchar. En muchas ocasiones, cuando alguien nos daña, nos cerramos en nosotros mismos y no abrimos los ojos y el corazón hacia lo que quiere decirnos. Para poder perdonar debemos conocer tanto los motivos y las razones de nuestro enfado como los argumentos del otro. Es importante situarse en la otra persona y tal vez desde la comprensión del otro y la empatía podamos perdonarlo. En otros videos hemos trabajado el tema de la empatía, entonces eso lo podríamos ir practicando más adelante. Un octavo elemento, no esperes nada a cambio. Tal y como te señalaba en las actitudes para perdonar, un buen consejo es no esperar nada a cambio de tu perdón.
Un perdón sincero no espera una condición. Qué difícil es perdonar, pero no imposible. Sí se puede lograr, y lo más importante es que limpies tu corazón, límpiate por dentro. Uno de los grandes desafíos que nos encontramos como seres humanos es el de perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarse a uno mismo puede resultar mucho más complejo que llegar a perdonar a otra persona, puesto que te encuentras solo o sola ante muchas emociones. ¿Cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? En primer lugar, entender que es inevitable en ocasiones equivocarte y aprender a perdonarte es esencial para aprender de dichos errores. Existen ciertos métodos para trabajar el perdón y perdonarse a uno mismo, como la que yo manejo, que es la terapia del perdón, o realizar una carta de perdón a uno mismo. Una autora que ha escrito sobre perdonarse a uno mismo es Louise Hay. Ella es una escritora de varios libros de autoayuda muy buenos y nos menciona algunos consejos para perdonarse a sí mismo. Entre ellos recuerdo los siguientes. Respetarnos como seres humanos. Respétate a ti mismo. En ocasiones parece que tendemos a olvidarnos de que somos humanos y como seres humanos todos nos equivocamos, cometemos errores y fracasamos, pero no por ello debemos desvalorizarnos. Por otro lado, busquemos el lado positivo. Equivocarse es una condición natural de las personas y absolutamente necesaria para evolucionar como seres humanos. Permítete a ti mismo equivocarte y concibe la idea de que tus errores te permitirán aprender de ellos y así podrás mejorar. Otro elemento, responsabilízate. Es indispensable para perdonarse a uno mismo ser consciente de nuestra responsabilidad sobre los hechos. Debemos ser conscientes de la parte de responsabilidad que nos atañe frente al suceso, puesto que si no concebimos nuestra culpa, no podremos perdonarnos. Del mismo modo que si pensamos que tenemos una responsabilidad que no lo es, podemos autocastigarnos injustamente y por una culpa que no tiene nada que ver con nosotros, por una culpa que no nos concierne. Otro elemento importante, examina tus emociones. Debemos reconocer las emociones, los sentimientos o los pensamientos que nos han conducido a actuar como hemos actuado. Un mal acto puede estar causado por sentimientos de inseguridad, por miedo o por envidia, por ejemplo. Y si no comprendemos el origen de nuestros actos y nos comprendemos a nosotros mismos, en realidad va a ser muy difícil que nos perdonemos. No te autocastigues. El autocastigo solamente nos conducirá al bloqueo, impidiéndonos avanzar. Fustigarse continuamente por los errores nos impide ver qué podemos hacer para que esto no vuelva a cometerse. Al autocastigarnos ponemos un freno a nuestra propia evolución. La mejor estrategia es aplicar la autocompasión. La superación. Una vez hayamos comprendido por qué cometimos el error, qué emociones y pensamientos nos condujeron a él, hayamos aceptado lo cometido y nos hayamos responsabilizado sobre él, debemos comprender que no son nuestros errores los que nos definen, pero sí lo es el modo en que nos enfrentamos a ellos. Bueno, estos pequeños tips, estos pequeños consejos, espero te puedan servir en algún momento dado, porque esta condición de perdonar, de sentirnos ofendidos, es una condición muy humana y nos sucede en nuestros entornos, en nuestra vida, en muchas etapas de la vida. Y yo espero que vayamos superando los insabores que se nos puedan presentar en la vida, porque sabemos que dentro de nuestro mundo hay infinidad de personas con diferentes tipos de comportamientos. Si de pronto te has topado con una persona que tenga muchas dificultades psicopatológicas, una persona psicópata, en este caso tenemos que tener mucha misericordia. Hay muchos individuos en nuestra sociedad que actúan de manera despreciable hacia todo lo humano, perteneciendo al mismo género, pero sabemos que estas personas solamente están entrenadas para hacer daño. Y es el momento de perdonarlos, porque cuando tú perdonas al otro de corazón, te estás liberando de todas esas cargas llamadas odio. Por eso es importante que tengas en cuenta estos consejos, mas no podemos dejar de lado asistir a consulta psicológica
Si lo requieres, no olvides que el psicólogo o la psicóloga son unos profesionales especializados en este campo y pueden darte más luz en tu camino. Muchas gracias, hasta pronto.